Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer saludarles esta mañana desde nuestro centro de noticias en la colonia Palmira. Gracias al Creador del Universo por esta posibilidad de poder saludarles y abrazarles. Hoy es día miércoles 23 de marzo del año 2022. Gracias por seguirnos a través del www.canal6honduras.hn, en el Facebook Live como Foro del 6. Y si usted va saliendo de casa esta mañana, lo invito a que sintonice el 87.7 en el FM de su radio. Bueno, solo les cuento rápidamente para presentar a mis invitados esta mañana. Voy a hablar del tema de los combustibles, de los carburantes, de la energía. ¿Qué está pasando con estos incrementos a los combustibles? Todas las semanas sube de forma exagerada. Habían muchos pronósticos, lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa entre Rusia y Ucrania nos está afectando muchísimo. El tema de Petrocaribe será una solución para solventar este incremento significativo que hemos tenido en los combustibles en las últimas horas. Será el análisis que vamos a generar con los hombres y mujeres que más conocen estos temas en el país. Solo les cuento rápidamente, ayer en el Congreso Nacional nos contaba la diputada Silvia Ayala que en el marco de esas reuniones que han tenido con los órganos que tienen que ver con todos los temas judiciales en el país, les contaron que Axel López tiene orden de captura y está solicitado en extradición. Y que Axel López es uno de los hombres que hace ya bastante rato se le había librado una orden de captura. ¿Saben quién es, verdad? Es la persona que le vendió a Honduras los 8 hospitales móviles por 47 millones de dólares, ¿verdad? Y que esos hospitales móviles, muchos están inservibles. Incluso dos de ellos están debiendo más de 1 millón de energía eléctrica en Copán y entiendo que en la zona del occidente, del oriente del país. No nos explicamos aún qué está pasando realmente en este país. Y la otra cosa es, no son 32 las solicitudes de extradición, sino que son 41 solicitudes de extradición. Y hay algo más. En ese marco de transferencia de dinero que hizo el señor Axel López, escuche esto porque será una bomba seguramente en los próximos días, en las próximas horas, a 6 exfuncionarios les transfirieron fondos directamente. A 6, eso dijo la comisión ayer, exfuncionarios les transfirieron fondos. Y ya usted irá conociendo en el transcurso de los días quiénes son esos 6, ¿verdad? Me decía alguien ayer, muchas veces a los ministros, a los viceministros, a los secretarios generales, los mandan a hacer cosas ilegales, pero los ingenuos no son, los ingenuos son ellos, no quienes mandan a hacer ese tipo de cosas. Cuando salgan del gobierno, los que actualmente son ministros, viceministros y secretarios generales, van a quedar solos. Sépanse llevar, llévense tranquilos, llévense muy tranquilos, porque pueden al final terminar mal, como están terminando muchos de la administración anterior. Bueno, presento a mi invitado porque quiero aprovechar al máximo el tiempo de la coalición patriótica. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez está conmigo en el foro. Bienvenido, arquitecto, ¿qué tal está? Muy buenos días, licenciado Contreras, y a todo el pueblo hondureño, a la licenciada Coelho y al ingeniero Rodríguez también. Mucho gusto, placer de estar con ustedes, pueblo hondureño. Buenos días. La ingeniera María Eugenia Coelho, que es la directora ejecutiva de Copetrol. Bienvenida, ingeniera, qué gusto saludarla y conocerla personalmente. Un placer, Juan Carlos, estar con ustedes este día. Compañeros, un placer verlos a ustedes y compartir con ustedes este foro. Y a toda la teleaudiencia, un placer poder estar con ustedes esta mañana y poder compartir sobre este tema tan delicado que afecta a nuestro país. También bienvenido Kevin Rodríguez, que es uno de los expertos en estos temas de energía, con quien hemos hablado sobre las opciones que debía tener el país en el tema de la dotación de energía. Bienvenido Kevin, gusto saludarlo. Muchas gracias, don Juan Carlos, un saludo a todo el pueblo hondureño, un honor estar aquí con este panel de tan alto nivel y para hablar de un tema de tanta importancia y relevancia para tanto el gobierno de Honduras como la población, así que gracias nuevamente por el espacio. Es un honor para mí que 3 extraordinarios
expertos me acompañen esta mañana en el foro del 6. Arquitecto Juan Carlos, ¿esta subida de los combustibles se había visualizado al precio que estamos hoy? Usted había venido diciendo que se iba a ir incrementando paulatinamente. ¿Esto puede llegar a mucho más? ¿Tenemos que esperar mucho más incrementos? Bueno, mire, la realidad es que las alzas no empezaron con esta crisis, empezaron desde el año anterior. Bueno, de hecho, cuando viene la pandemia, vemos una caída del precio del petróleo y de repente comenzamos a ver cuando se va recuperando poco a poco. El año anterior iniciamos con el precio del petróleo con alrededor de $51 el barril, finalizamos ya para diciembre más o menos en $71, más o menos. Eso significó un año con una tendencia clara alcista. Cuando iniciamos este año, comenzamos a ver que esa tendencia no cambia. Y desde el año anterior comenzamos a decir a las autoridades de ese momento, tenemos que estar preparados porque lo muy probable es que los precios vayan al alza, ya que los países productores eso buscaban. De hecho, se pronosticaban precios de que podían andar en aquel momento por los $85. Esto se dio bien rápido y de repente cuando comienza a darse algunos lineamientos de la posible crisis que venía entre Rusia y Ucrania, pues definitivamente se miraba que la situación se podría complicar más porque vemos cómo más aceleradamente fue subiendo el precio del petróleo. A tal forma que rápidamente llegamos hace más o menos como semana y media a un precio estrepitoso porque solamente al iniciar los bombardeos definitivamente se da un alza que no quedó ahí, sino que todavía llegó hasta casi $130 el barril. Gracias a Dios ha venido bajando un poco, pero siempre la industria del petróleo es bastante inestable con cualquier tipo de situación que se da en el mundo y pues fue algo muy directo porque ataca la situación geopolítica y bélica, va atacando países involucrados que están directamente, y en este caso hablamos de Rusia, muy involucrados en el asunto de la producción y comercialización de petróleo. Rusia es el segundo país exportador, en este caso, y sea como sea, es algo que va afectando. De tal manera que la semana anterior pudimos ver precios que bajaron hasta los $95 el barril, pero rápidamente se ha vuelto a subir. Esto lo decimos porque hoy, el día de hoy, estaba ya, hace unos minutos, estaba en $113 por barril. Así es que la situación es clara, ¿verdad? Todavía de lo que ha sido esta incidencia, nos falta recibir en nuestro país alguna oleada de alzas todavía, que podría llegar todavía este próximo lunes, y ver cómo sigue el comportamiento, ya que Estados Unidos está trabajando un poco en los precios. Y recordemos que el precio de referencia de nuestro país viene precisamente de ese país del norte. Así es que la situación es compleja porque a pesar de que se terminen en algún momento dado todas las acciones bélicas, todo esto va a continuar un poco todavía en el tiempo porque los bloqueos que se le están dando, estas sanciones que se le dan a los productos de exportación de Rusia, inclusive lo que es gas y petróleo, van a continuar. Y eso no va a ser tan fácil de balancearlo mientras no tengamos inyección de parte de los países, de los demás países productores, incluso el petróleo de Irán y de algún otro productor que quiera inyectar más petróleo al mercado. Ingeniera María Eugenia, es importante en todo esto hacer una cronología de lo que ha venido pasando, que ya lo mencionó el arquitecto, pero nuestra realidad es hoy, esto es casi insostenible, esto es preocupante. Yo ya conozco casos de gente que de 2 carritos que tenían, casi están utilizando los taxis, porque ya no soportan. ¿Qué medidas debemos tomar como pueblo, como gobierno? Lo conversamos vía telefónica con usted. ¿Y qué debemos recomendar? ¿Qué recomiendan ustedes como experto en el caso, usted directora ejecutiva de Ecopetrol? Bueno, mire, nosotros ya efectivamente viendo esta tendencia hacia el alza que hemos estado viendo, que hemos venido viendo desde finales del año pasado, como bien mencionaba el arquitecto Rodríguez,
que en principio venía a raíz de las expectativas de crecimiento de las economías mundiales, al estar esperando una mayor demanda de crudo para la producción, para acelerar los procesos productivos de cada país, pues eso fue lo que fue empujando el precio del crudo a que subiera desde finales del año pasado y bueno, y se acentuó con la guerra como bien nos expresaban. Nosotros, como yo he venido diciendo desde que todos estos precios van hacia la alza, yo les he estado diciendo generalmente que nosotros recomendamos pues un consumo racional de parte nuestra, ¿verdad? El consumidor tiene que ser el primero que tome las medidas para prevenir que estos aumentos que continúan y que probablemente van a continuar por algún tiempo, al menos que algo muy especial ocurra, ¿verdad? En el mercado, que efectivamente es sumamente volátil y hay tantos elementos que lo afectan y que lo hacen subir y bajar constantemente. Pero para prevenir esto que nos afecte en nuestra economía familiar, pues nosotros hemos sugerido en diferentes momentos pues que las personas comiencen a como organizarse mejor, no hacer el uso de estar saliendo varias veces de casa, sino que programar, primero que nada programar sus salidas, tratar de hacer una sola salida, tratar de seguir una sola ruta que no los haga estar yendo y viniendo, tratar de evitar las horas pico de salida, ¿verdad? Si usted tiene la capacidad de poder salir a hacer sus vueltas a las 10 de la mañana en vez de a las 8 de la mañana, que es cuando hay un mayor tráfico, eso sería uno de los primeros puntos que podríamos hacer para ayudar a que este impacto del combustible no nos afecte tanto. Adicionalmente, bueno, tratar de ver si con familiares o amigos que vivan cerca de nosotros pudiésemos hacer un esquema de ponernos de acuerdo, ok, hoy salimos con tu vehículo, mañana vamos a salir con el vehículo de la otra persona. Y de esa manera ayudarnos a ambas economías familiares, ¿verdad? Para que no haya no tengamos tantos vehículos en la calle a las horas pico y de esa manera podamos evitar tanto tráfico. También otro de los temas que hablábamos nosotros en días pasados, pues ya en otras partes del mundo se está sugiriendo, incluso la Agencia Internacional de Energía ha sacado un plan de sugerencias para que se aplique a nivel mundial con el objetivo principal de que se logre bajar la demanda de los carburantes. Según las estadísticas de ellos, podríamos estar bajando un promedio de 2.7 millones de galones diarios, si nosotros 2.7 millones de barriles, si nosotros pudiésemos empezar a recortar, utilizar por ejemplo el transporte público en otras ciudades, hacer por ejemplo teletrabajo, volver a implementar el teletrabajo como lo hicimos durante la época de la pandemia, que la empresa privada, el mismo gobierno, puedan ellos organizar a ciertos grupos de sus empleados que puedan hacer el servicio de teletrabajo por lo menos unas 2 veces a la semana, tal vez 3 veces a la semana, dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos, pero si ya funcionamos de esa manera durante el tiempo de la pandemia, pues tal vez tratar de implementar esto en este momento y de esa manera ayudamos a que haya menos gente circulando, menos vehículos circulando y ayuda también a que la gente no gaste tanto combustible al tener que salir a diario de su hogar. Kevin, ¿coincide con estas sugerencias, consejos, recomendaciones que da la ingeniera? Sí, perdón, totalmente de acuerdo con lo que expresa doña María Eugenia. Incluso más allá del tema de la pandemia, creo que nos ha enseñado que se puede trabajar desde casa, tomando lo que había propuesto el presidente Mel Zelaya hace varios años del Hoy No Circula, puntualmente para instituciones de gobierno. Y aquí doy una anécdota. Yo hace unas semanas hice un trámite totalmente vía correo con la SAR. Fueron aproximadamente unas 8 comunicaciones que me enviaban el documento, yo lo imprimía, lo firmaba, lo escaneaba, se los enviaba de vuelta y realmente me puse a reflexionar y dije, bueno, hace 10 años hubiese implicado ir unas 5 veces al SAR, ¿verdad? ¿Cuánto gasto en gasolina? ¿Cuánto gasto en tiempo? ¿Cuánto gasto para el funcionario de gobierno que tiene que ir a la oficina a atender eso? Y realmente la tecnología sí nos permite poderlo hacer. Por eso esa recomendación es que hay muchas instituciones de gobierno que pueden trabajar de manera desde casa, ¿verdad? Hay temas estadísticos, análisis, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que hace mucho trabajo, que es analítico, no tiene que estar en una ventanilla dando documentos,
lo aplica, entiendo yo, desde su casa, trabajan en muchos casos y se ahorra tanto en tráfico como en gasto. Incluso hay algunas instituciones de gobierno que tal vez en ese momento podrían hacer ese sacrificio de no priorizar gastos, ¿verdad? Porque estamos en una crisis que el gobierno no tiene recursos, hay que ahorrar, hay que dejar que pase esta crisis y por otro lado, como decía doña María Eugenia, en el caso de la educación, incluso las escuelas privadas que hemos visto cómo han retomado clases y vemos el tráfico a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, entonces creo que las escuelas o los centros educativos que tienen la capacidad de utilizar el Internet podrían de manera temporal regresar a estudiar desde casa y de esa manera se está reduciendo ese impacto en el tráfico. ¿Por qué no hablamos de las empresas? Obviamente porque no tenemos un sistema de transporte seguro, que la población se pueda sentir tranquila por el tema de seguridad, pero hay algunas empresas que de hecho lo están implementando de manera voluntaria, ¿verdad? Que dan 2 o 3 días de trabajo desde sus casas para que de esta manera puedan también tener cierto nivel de ahorro, porque realmente la situación, vamos a entrar en verano, típicamente la demanda por el petróleo incrementa en estos meses a nivel mundial, no tanto en Honduras, y eso preocupa porque todavía no hemos salido de esta crisis en Europa, hay mucha especulación, como ya lo ha dicho el arquitecto Juan Carlos, hay mucha realmente desconocimiento de qué es lo que va a suceder, no se ve una solución pronta y también los países que tienen la capacidad de producir no es que pueden hacerlo de un momento a otro, de hecho las empresas estadounidenses las han expresado, ellos podrían incrementar su producción, pero no es de un día a otro que se puede hacer, realmente tienen que invertir mucho dinero, tienen que tener una garantía de que van a poder tener un retorno a sus inversiones, tienen que tener garantías también de contar con la mano de obra que les va a permitir poder hacer estas inversiones, porque cuando retomamos lo que decía el arquitecto en el 2020, la afectación a los países productores y a las empresas fue que muchos llegaron a la quiebra, a la bancarrota, o sea, quedaron simplemente, no tenían ni siquiera dónde almacenar el petróleo y eso impactó en que hoy en día no hayan tantas empresas que tengan la confianza de volver a invertir, porque ¿qué sucede si vuelve a caer el precio? Simplemente, probablemente muchas que lograban sobrevivir en aquel momento, hoy no lo puedan lograr, así que eso realmente no permite tener una claridad a futuro, pero al menos para el 2022 yo creo que el gobierno sí puede ir tomando algunas medidas, tanto en combustibles como en energía eléctrica, para poder reducir los impactos que podríamos tener si esta crisis no se mejora, al menos en los próximos 8 meses. La Agencia Internacional de Energía, decía la arquitecta, la ingeniera Covelo, ha recomendado bajar la demanda. ¿Esto es viable? ¿Tendremos que aplicar la medida no solo en el gobierno del hoy no circula para poder bajar eso? ¿O hay alguna otra opción, arquitecto? Mire, yo creo que algo muy claro. Definitivamente las opciones no tenemos que esperar que vengan de afuera. En esta crisis, los que tenemos la obligación y la responsabilidad de poder hacer algo de lo cual podamos estar combatiendo estas alzas que nos afecta directamente la economía familiar y no digamos también la del país, es sencillamente el ahorro. Cuando decimos el ahorro es porque sencillamente, y lo voy a poner en este ejemplo, hoy en día el galón de combustible súper en Tegucigalpa está costando casi 117 lempiras. Esto nos lo consume un vehículo de aquí a Santa Lucía y de vuelta. Ahí se acabó el combustible, ahí se gastaron 100... Creo que no le ajusta. Bueno, si lleva aire acondicionado, no le ajusta. Posiblemente. Bueno, tiene que ir con los vidrios abajo, arquitecto. Ahora dése cuenta de eso, no le ajusta entonces un galón. ¿Qué significa esto? Otra familia utilizará ese mismo recurso económico para comprar medida y media de frijoles. Correcto. O sea, 7,5 libras de frijoles. Eso, ¿cuánto puede? Depende del núcleo familiar, les puede dar comida por durante una semana, semana y fracción. Entonces, si nos damos cuenta, y creo que la ingeniera aquí no me va a dejar mentir, no se ha visto una baja en el consumo de los carburantes en realidad. A pesar que hemos tenido precios que van subiendo cada semana, creo que muchas veces, lo que decíamos antes, el hondureño muchas veces se acomoda a las situaciones y le gusta exigir, le gusta brincar diciendo que algo está caro, pero lo sigue consumiendo, ¿verdad? Y no se da cuenta que la situación, esta crisis, prácticamente
no estamos ni siquiera cerca de finalizarla, sino que va a continuar en el tiempo, y lo que hace es que... ¿Va para largo esta crisis? Es muy probable. Lo que sucede es que no sabemos hasta dónde, porque todo va a depender de las condiciones que se sigan dando allá entre Rusia y Ucrania. Que está en manos de Zelensky y de Vladimir Putin. En parte. En parte. En mucha gran parte, pongámoslo así. ¿Por qué? Porque esto inicia, y podemos ver lo que pasó con Irán en su momento también, estas situaciones, luego todo el asunto de la pandemia, lo que pasó en Venezuela en su momento con las sanciones. O sea, el asunto es que el mundo no es aislado, un sector o un país del resto del mundo. Sencillamente, en este caso, lo que va a continuar posguerra, que primero no sabemos cuánto va a durar esta situación. Vemos cómo la parte de Rusia no está dando nada prácticamente para poder resolverla, ni por la parte diplomática ni por ninguna otra parte, a pesar de que todo el mundo se siente lamentado de lo que está sucediendo, ¿no? Cuántas vidas se están perdiendo, y las ciudades cómo están destrozándolas, y lo que está afectando a todo el mundo. Pues no sabemos hasta dónde va a llegar. Y estas situaciones posguerras nunca tienen un día de finalización, porque van a quedar secuelas que van a ir afectando el resto del mundo. Entonces, Honduras definitivamente no puede ir a buscar hacia afuera ninguna posibilidad de mejoría en el precio de los carburantes, porque definitivamente todos los países estamos con la misma crisis. Así es que... Y todos los países saben eso. ¿Esto ha afectado a todo el mundo, esta subida de los combustibles? Bueno, claro, todo el mundo. Todo el mundo. Y se lo cuento, Estados Unidos, productor número 1, tiene la misma crisis. 5 y 6 dólares vale el galón en Estados Unidos. En California llegó hasta 8 o 9 dólares. Sí. En California, o sea. Sí. Y yo he estado siguiendo los precios. Que hay una liberalidad, ¿verdad? Cada gasolinera puede fijar el precio que quiera. Es correcto. Y usted mira cómo los precios cambian, pero yo he ido viendo, hace un año habían precios de, qué sé yo, 2.15, 2.30, y hoy están en 2.60. Cuando estaba, mis primos y mi hermano me decían, no, está muy cara la gasolina, vamos a ir a buscar más barata a otro lado. Y en Estados Unidos, los combustibles definen inflación. Entonces es ahí donde... los estadounidenses comienzan a presionar a su gobierno. Y es en ese momento donde vemos que Estados Unidos ha estado tratando muchas estrategias, buscando estrategias para poder bajar un poco esos precios, porque a Estados Unidos le preocupa mucho también tener estas inflaciones con índices altos. Entonces, cuando vemos eso, si un país como este, la potencia del mundo, número 1, que produce petróleo, que tiene refinerías para poder procesar su petróleo, está en esa situación, no digamos Honduras, que es un país pequeño, que no tiene refinerías, que no tiene producción y que tiene una economía muy endeble. Entonces, definitivamente, para ver soluciones, y no soluciones al problema, sino que soluciones de mitigación a la situación, es verla hacia adentro. Ingeniera, a propósito de refinerías, ¿Petrocaribe será una opción en este momento? Bueno, mire, yo pienso que esa es una alternativa que el gobierno debe de explorar y debe de definir si es efectivamente una opción o no para el país. Pero según la información que tenemos de los mercados internacionales, desafortunadamente en los últimos 10, 12 años la productividad de Venezuela ha sido afectada fuertemente. Entonces ellos ya no están refinando producto, ellos venden crudo. Recuerden que sigue siendo el país con las mayores reservas de crudo en el mundo, pero no lo están refinando. Están refinando suficiente para cubrir el 30% de la demanda de su país. La diferencia la están importando. Entonces nosotros que compramos refinados, pues lo vemos un poco difícil de que ellos nos puedan suplir, ¿verdad? Pero como digo, el gobierno tendrá que explorar esa opción y ver qué alternativas le da, a ver si es conveniente para el país o no. A mí me gustaría acotar algo muy interesante con lo que estaba diciendo el arquitecto hace un momento referente al mercado de Estados Unidos. Efectivamente, los precios, todos estamos siendo afectados por estos precios que no se veían desde el 2008, ¿verdad?
en el mercado internacional y efectivamente se están viendo en bomba precios que, bueno, que tienen a todo el mundo asustado, ¿verdad? Así como nos tienen asustados los precios en el mercado nacional. Pero fíjense qué interesante, en Estados Unidos sí ya se empezó a ver un cambio en el patrón de consumo. Ya empezó a bajar el consumo de la gasolina. ¿Por qué? Porque la gente está viendo que efectivamente ya no van a poder estar saliendo con aquella libertad que lo han estado haciendo siempre, porque la economía está afectada, o sea, su economía familiar se está viendo afectada por estos aumentos en los precios. ¿Y qué están haciendo ellos mismos? Bueno, retrayéndose, no están saliendo tan a menudo, no están haciendo tanto, entonces estamos viendo la reducción en el consumo. Y eso es parte de lo que nosotros deberíamos de estar estamos hablando de la potencia del mundo, ¿verdad? Es correcto. Estamos hablando no de ningún país, si cabe este término, en vías de desarrollo. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Es correcto, pero... Y ellos están buscando mecanismos de ahorro. Exactamente, pero fíjese qué interesante, es que para mí lo interesante es que es el consumidor el que está poniendo la pauta. Sí. Él mismo se está poniendo sus límites y está diciendo, voy a empezar a gastar menos. Entonces creo que nosotros eso es un ejemplo que debemos de seguir como consumidores nacionales para que esto no tenga un impacto tan fuerte en nuestro bolsillo. Es lo mismo en el tema de la energía en casa. Tenemos que ahorrar, tenemos que ver de qué manera podemos ahorrar. O sea, a veces uno piensa que haber dejado la luz encendida una hora no nos va a afectar. Sí nos afecta. Entonces tenemos que estar pendientes de esas luces que no se queden encendidas, de que si utilizamos, tratemos de utilizar, por ejemplo, si tiene usted el equipo, por ejemplo, la lavadora, en horas más tarde, que no sea horas pico, para que no haya un costo tan alto, pero tratar de evitar, o sea, no tratemos de abusar del uso de la energía eléctrica, porque recuerden que una gran parte de nuestra generación viene del carburante también. Sí, Kevin, y este tema de la energía eléctrica, sin lugar a dudas, que también va para arriba, porque mucho se mueve por carburante, ¿no? Sí, totalmente, y de acuerdo con lo que dice doña María Eugenia, en el sentido de que, bueno, en energía eléctrica tenemos algo muy parecido al tráfico, ¿verdad? Que tenemos horas pico. Cuando uno maneja 8 de la mañana hay tráfico, 6 de la tarde hay tráfico. En energía eléctrica típicamente se da entre 11 y 1 de la tarde, ¿verdad? En la mañana cuando uno está cocinando, y luego el verdadero pico de demanda se da entre 6 de la tarde y 8 de la noche, cuando ya todo el mundo llega a su casa, está cocinando, enciende el televisor, prepara la comida del día siguiente, y eso realmente, a diferencia de los combustibles, en energía eléctrica sí estamos en una situación muy delicada. Tenemos más de 8 años de estar en déficit, es decir, que nuestra capacidad de producir energía está muy por debajo que la demanda que tenemos en esas horas picos. No se han hecho lastimosamente las inversiones tanto en transmisión como en generación, y eso nos ha puesto hoy en una situación muy delicada, que en este verano se pueden empezar a dar racionamientos fuertes. Ya se dan. Si uno ve la página del operador del sistema puede ver que prácticamente todas las semanas se dan eventos que se desconectan por transmisión, o ya sea en Choloma, ya sea en Copán o Lancho. Pero lo que podría darse es que se den esos apagones regionales que se han dado, si ustedes recuerdan, 2019, 2021, desconectamos a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, porque nuestro sistema es muy debilitado. Entonces, en el tema de ahorro para la energía eléctrica, totalmente de acuerdo con lo que dice doña María Eugenia, a esas horas, de hecho, en Estados Unidos se han desarrollado y varias potencias mecanismos de reducir el pico, y se le conoce como rasurar los picos de demanda. Básicamente, cuando uno está en su casa, tratar de desconectar el televisor, el cargador, si está cargando la computadora, si tiene encendida la cafetera, por ejemplo, que tenemos esa mala costumbre que la encendemos y la dejamos ahí todo el día. Una cafetera es como tener una plancha de ropa encendida todo unas 6 horas, es un gasto bastante fuerte. Entonces, a esas horas picos, la idea es poder bajar nuestro consumo de manera voluntaria. La idea no es ahorrar, que vamos a bajar 100 lempiras en el recibo, pero sí la idea es evitar que nos quedemos sin luz por unas 2-3 horas. Sí estamos entrando en esa situación bastante delicada y hay medidas que se pueden tomar, ¿verdad? Obviamente, aquí ya entra un rol muy importante de la Secretaría de Energía, del ENEI y la misma Comisión Reguladora, de medidas que permitan también incentivar que al menos a nivel de industria y comercio se puedan desconectar en esas horas picos, porque todos conocemos algún mercadito, algún restaurante que tiene una planta de diésel, ¿verdad? Que al menos por una hora que se desconecte y utilice esa planta, remunerado obviamente porque es un costo para el comercio, permite reducir ese impacto en el sistema.
Y aquí, para que la población lo pueda tener o lo pueda entender con claridad, cuando se nos va la luz en la casa y se disparan los breakers, lo que sucede es que el sistema está tratando de proteger nuestros electrodomésticos en la casa. En un sistema interconectado como el de Honduras, cuando se dan esos picos que el consumo incrementa a un nivel tan rápido, lo que hace el sistema es desconectar varias partes o varios consumidores para que no se dé un apagón a nivel nacional. Entonces aquí lo que se tiene que buscar es evitar que se den esas situaciones porque es muy costoso. Cada racionamiento, una hora de racionamiento, cuesta millones de lempiras a la economía nacional, ¿verdad? Más los impactos que muchas veces no podemos ver cuando perdemos producto, cuando perdemos clientela, porque a nadie le gusta ir a un lugar donde no hay luz. Entonces, en ese sentido, sí también hay una serie de medidas que me parece que las autoridades lo pueden trabajar de manera coordinada, esas tres instituciones puntualmente, para empezar a evitar o al menos tener un plan para que antes de que entremos a abril y mayo no vayamos a enfrentar esta situación. Incluso una anécdota muy interesante, los países vecinos, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, pasan muy pendientes de nuestro sistema eléctrico, porque ellos siempre dicen, bueno, Honduras ya hizo las inversiones, no las ha hecho, ¿cómo estamos? Porque tenemos que estar pendientes de si ellos tienen un problema en su conexión, nosotros tenemos que ver cómo protegemos nuestro sistema, porque sí estamos interconectados. O sea, el consumo que nosotros tenemos, diariamente estamos importando unos 100, 130 megavatios del mercado regional, que la mayor parte de esa energía viene de Guatemala. Bueno, mire, nos motiva cuando vemos esas eólicas, ¿verdad? Pero nos entristece recordar cuando el gobierno de Carlos Roberto Reina, los motores encendidos por todos lados, una contaminación extraordinaria, ¿verdad? Con ese dióxido de carbono que desprenden. Y no quisiéramos llegar a eso, o podemos llegar a eso, arquitecto. Déjeme hacer una pausa comercial. Voy a una pausa comercial cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Vaya a la Coacel esta mañana. Si usted es maestro y maestra y no se ha afiliado a la Coacel, no sabe de los extraordinarios beneficios que se están perdiendo con la cooperativa de los maestros. Informamos a todos los profesores y profesoras afiliados al COPRUM que muy pronto la Junta Directiva que preside el profesor Luis Ramírez estará entregando las tablets debidamente equipadas con tecnología de punta a los docentes que están al día con la cotización en el COPRUM, y está entregando ya en cada comunidad los productos de bioseguridad para que sigamos cuidándonos. Ayer me decía el doctor Carlos Umaña, el COVID sigue andando entre nosotros, tenemos que seguirnos cuidando, Nuestros expertos invitados al foro hoy plantean regresar al teletrabajo. Autoridades de gobierno, empresa privada, tomen en cuenta eso. Advertimos cosas, pero muchas veces las pasamos desapercibidas. Ya regreso aquí en el foro de 6. Estamos hablando justamente de lo que está pasando en Venezuela. Solo quiero leer un par de mensajes de la gente. Dice, buenos días, Juan Carlos. A todos nos reímos de las sanciones puestas a Rusia, que más bien afectan a todo el mundo. Podemos ver la dependencia de Occidente. De nada sirven esas sanciones. Deben actuar con sabiduría en el mundo. El presidente de Ucrania debe rendirse, pero no es sabio y es prepotente. Dice, bueno. Dice, va a haber carnaval cuando se solucione esta crisis de los carburantes. Mucha gente que me envía imágenes, para mí es difícil leerlo porque me bloquea de un solo. Buenos días, Juan Carlos. Un estudio que se hizo en la mayor parte de las distribuidoras de combustible dan 900 mililitros por litro, o sea, 100 mililitros por cada litro. ¿Es cierto eso? Pregúntenle a sus invitados. Dice, buenos días, Juan Carlos, proceso Lolo esta mañana. Qué interesante tema y qué estupendo análisis. Creo que eso es lo que queríamos escuchar. Somos exageradamente consumistas y esto debe cambiar en Honduras. Sí. Este tema es álgido, complicado. Usted me hablaba, arquitecto, de una licitación pendiente. ¿Qué ha pasado con esto? Sí, la verdad es que cuando usted comentaba de si era probable que volviéramos a los racionamientos, definitivamente que sí. Lastimosamente, cuando hablamos de instituciones públicas, yo siempre he creído, no es que lo estatal sea malo como administrador, sino que los que están al mando de estas administraciones públicas sencillamente
quieren que estas situaciones sean malas. ¿Por qué? Porque no les interesa, no hay una eficiencia que se les exija, así como pasa con la empresa privada. En la empresa privada siempre hay un jefe que va haciendo que los que están a su mando tengan producción y sea una productividad real, de tal manera que el que no produce se cambia. En nuestro medio no. Comenzamos primero con que los amigos, los correligionarios, aunque no entiendan, y lo estamos viendo en muchas de los nombramientos que se han estado dando últimamente en varias instituciones del gobierno, son los que están llegando a ser los responsables de situaciones de país que nosotros tenemos nuestras dudas. Y el caso en este de la energía y los combustibles es uno de los pilares más importantes que en este momento debe de tener solución el país. Combustibles por el asunto en este momento de altos precios y energía por el asunto de la crisis que nos ha generado en la parte financiera el asunto de la ENE al país. ¿Y qué sucede? No se han hecho las inversiones como debería de ser, la ENE ha pasado crisis, han venido comisiones interventoras prácticamente a hacer nada, porque pasó más o menos año y medio esta comisión y nosotros no vimos que haya resuelto nada. Sí tenemos que decir que pareciera que llegó para poder buscar dinero por todos lados para pagar, pero no para resolver las situaciones que debían de ser resueltas en la ENE. Entonces, desde el año pasado está pendiente una licitación, si no me equivoco, de 450 megavatios, que debía de estar ya en proceso, porque si no, los racionamientos empezaban a partir de este año y podrían complicarse más para el siguiente año. Ya estamos al mes de marzo y esto no ha pasado nada, ¿verdad? Advirtiéndose, o sea, ya tenemos prácticamente 6 meses de retraso y no se da todavía esa licitación. ¿Por qué? Porque una licitación de estas, muchas veces, y lo tenemos que decir hacia el pasado, muchas veces las instituciones pareciera que trabajan, como decíamos antes, de mala forma, a dejar pasar los tiempos y dejar llegar hasta un momento de emergencia, donde se daba en esa forma entonces las condiciones para dar un decreto de emergencia y poder hacer compras directas o buscar que, aunque las condiciones de licitación no están completamente adecuadas, tenían que darlo porque algo estaba por ahí. Y esa fue la corrupción que hemos estado platicando todos los años en lo que es la estatal eléctrica. ¿Por qué? Porque definitivamente hay muchos intereses económicos alrededor de este sector, ¿verdad? Intereses que tenemos que decirlo, algunos buenos y algunos malos. Entonces, esta situación, mientras no podamos hacer caso a lo que es planificación, es algo muy importante para cualquier institución, para cualquier país. La planificación es necesaria e inminente, que se siga una planificación real que nos diga hacia dónde tenemos que ir como país, y la parte de energía, como la parte de combustible, es la sangre de producción del país, de todo país. Honduras no es la excepción. Entonces, lo que estamos viendo hacia futuro es que todavía estamos en la necesidad de poder ver. Y claro, tenemos que darle el tiempo a este gobierno que nos presente un plan de rescate de la situación de la ENE, pero también la situación financiera del país que nos trajo en consecuencia la ENE, pero queremos ver que realmente se esté caminando hacia esa dirección y respetar ya lo que es planificación con técnicos. Las instituciones de gobierno que dan servicios públicos deben de ser manejadas por técnicos, no por gente incapaz en las áreas. No por políticos. No por políticos ni por amigos de políticos. Así, técnicos, y ahí vamos a poder ver resultados. Ingeniera, 116.78 la super, 108.93 la regular, 91.79 el querosene, 101.86 el diésel, 39.79 el gas LPG, el vehicular 61.59 y el cilindro de 25 libras 238.13. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Bueno, es difícil poder decirle hasta dónde vamos Pero a llegar. ¿qué pronostica usted como experta y como directora ejecutiva de la comisión de la que coordina este tema de los petróleos del petróleo en Honduras? Mire, definitivamente no le puedo decir hasta dónde podemos llegar, o sea, sería incorrecto decirlo, porque realmente, como bien hablábamos antes, hay tantos elementos que impactan el precio, y lo más importante para nosotros es que somos un país meramente importador y dependemos de estos precios internacionales. Como bien mencionaba, en estas últimas 3 semanas hemos tenido diferentes elementos que han afectado. De $105 bajó a 95 porque China anunció que iba a poner nuevas restricciones por los nuevos brotes de COVID que estaban teniendo ellos. Estuvimos 3-4 días con esa baja de precio, luego volvió a subir a los 105. Este lunes amanecimos con que había habido un ataque a una refinería de Arabia Saudita, el precio subió de los 105 a los 110. Entonces hay tantos elementos que afectan el precio que realmente es muy difícil poder decir. Si continuamos con la tendencia que teníamos esta semana, por ejemplo, que mencionaba el arquitecto, efectivamente empezamos con $108 la semana, ya ahorita está en 113, entonces hemos tenido una tendencia hacia el alza, entonces lo más seguro es que esta próxima semana vamos a tener una tendencia hacia el alza de nuevo, ¿verdad? Recuerden que en nuestra fórmula de paridad de precios el cálculo es de 21 días, y entonces nosotros venimos arrastrando esos precios de los 21 días para ir teniendo ese aumento, que nos ayuda cuando está subiendo porque el aumento es paulatino, ¿verdad? También es paulatino cuando va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que realmente es difícil de definir en este momento. Otro elemento que afectó el precio esta semana fue que Estados Unidos reportó que sus reservas habían bajado más de 4 millones de barriles. 4 millones y medio de barriles. Entonces, son bajas muy fuertes que, siendo ellos los mayores productores, asusta, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son elementos, o sea, que no solo es un elemento que afecta, no solo es la guerra, eso definitivamente nos tiene, es lo que nos ha causado ese salto tan grande, ¿verdad? Hoy Putin decidió cerrar uno de los oleoductos, diciendo que necesitaba mantenimiento, y deteniendo el producto que llegaba al Mar Negro para exportación, que no era ni de él, era de Kazajistán el producto. Hoy miércoles. Hoy miércoles. 23 de marzo. Hoy miércoles 23 de marzo le anunció que un oleoducto que es de ellos, pero que transporta producto de Kazajistán, lo cerraron porque decía que necesitaban mantenimiento porque se había dañado en una tormenta y entonces había que pararlo. O sea, ahí simplemente es una demostración de poder de lo que él puede hacer. Como mañana se reúnen, entre hoy y mañana se están reuniendo los países de la Unión Europea con Estados Unidos para definir si terminan de aplicar las sanciones, porque todavía no han terminado de aplicarlas. Empiezan en abril. Que son fuertes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, recuerde usted que Europa en una gran parte depende del gas de Rusia para el calentamiento de sus hogares. Entonces, hay que tomar, los presidentes tienen que tomar muy en cuenta esto para que su país no sufra tampoco, ¿verdad? Entonces, es algo muy delicado, y tenemos que ver qué ocurre. Entonces, realmente decirle, va a llegar hasta aquí, es muy difícil poder decir. Muy difícil, Kevin, con estas decisiones de Putin, mayor preocupación en el mundo. Si estamos hablando de que hoy tomó una determinación de cerrar un oleoducto, mañana puede cerrar otro, pasado otro. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ese siempre ha sido una de las cartas de mayor poder que ha tenido Rusia históricamente, ¿verdad?, en Europa. Entiendo que un 70% de los productos energéticos que se consumen vienen o provienen de Rusia, no solo en temas energéticos, sino que fertilizantes, metales, trigo. Estaba escuchando hace unos días productores de cebolla aquí en Honduras diciendo que les ha duplicado el costo de la producción de zanahoria, cebolla, etcétera, por el tema de los fertilizantes. Entonces, realmente a nosotros nos está afectando de una manera muy directa. Y aquí la población se pregunta, ¿por qué en Ucrania pasa algo y a nosotros nos afecta? Y es una pregunta muy válida. A pesar de que nosotros no compramos el producto directamente de estas partes del país, del mundo, ellos utilizan Brent, que es otra referencia, sí afecta, y aquí sí quisiera regresar al tema, por ejemplo, de Petrocaribe o de Venezuela, ¿verdad? En el mundo ahorita hay una escasez, se podría decir, de personas, de países que puedan proveer petróleo. Si se está pagando $110 en el mundo, realmente cualquier país lo que va a buscar es venderlo a ese precio.
O sea, nosotros como país consumidor muy pequeño no tenemos un poder de negociación como para poder llegar a convencer, por ejemplo, a México, Venezuela, quien sea, que nos lo venda más barato. O sea, ellos tienen que velar por el interés de su propio país. Entonces, ahí se pone una situación muy difícil porque desde el momento que Estados Unidos se acercó, desde el momento que China también se ha acercado a países como Venezuela, países como México, para ver cómo garantizan su propio insumo para sus países, nos pone a nosotros en una desventaja. O sea, sí es válido que las autoridades valoren todas estas opciones, pero estamos en una situación que realmente está dentro de nuestras manos, quiero decir, que podamos realmente tomar decisiones de medidas de ahorro, tanto en combustibles como en energía eléctrica, para poder suavizar los impactos. Nosotros no tenemos manera de incidir en Europa, realmente no tenemos una forma directa de poderlo hacer. Y en el tema de energía eléctrica sí me gustaría regresar a un tópico que usted mencionó, don Juan Carlos, al principio, es lo que se debía en los hospitales móviles de energía eléctrica, ¿verdad? Realmente eso a mí me da una muestra clara. Deben más de 3 millones de lempiras y los van a cortar a luz hoy o mañana. Y eso es preocupante. ¿Por qué razón? Esto. Porque la pregunta siempre se hace: ¿cuál es el problema del ENE? El problema puntual del ENE se llama pérdidas eléctricas. Básicamente, consumo de energía que no se está midiendo, no se está facturando, nadie lo paga. Cada día, lo ha dicho el secretario privado, doctor Manuel Zelaya, es más de $1 millón. ¿Y por qué es permanente? ¿Y por qué es un sangrado constante? Porque se está consumiendo energía a toda hora, ¿verdad? Entonces, realmente mientras no se detenga eso, difícilmente se va a poder solucionar este problema. Y aquí, para obviamente no cerrar en un tono negativo, sino que ser optimista, el ofrecimiento que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, lo histórico a mi criterio, que es que tengamos una visita de alguien como el señor José Fernández, secretario adjunto del Departamento de Estado, tema de Desarrollo Económico, Energía y Ambiente, que no solo están buscando inversión en el país, sino que han ofrecido asistencia técnica al ENE para resolver el problema energético, también han ofrecido asistencia técnica en el tema del combate a la corrupción, pero yo lo considero que es un lujo que a nivel mundial todos los países estamos sufriendo una crisis energética, pero nosotros tenemos el ofrecimiento de la potencia número 1 del mundo con sus técnicos, con sus especialistas, para ayudarnos a resolver el problema más grande que tiene nuestro país, que es el ENE, pues el tema de las pérdidas, que al final de cada año son 10.000 millones de lempiras que tiene que ver de dónde lo saca el gobierno para poder rescatar a la empresa. Sería interesante conocer de esos 13.000 millones que pagó CEFIN recientemente, cuánto proviene de las deudas que ha venido acarreando la ENE realmente, porque si eso se va reduciendo, realmente la presión fiscal y la presión en estar pagando esas deudas para el gobierno también se va a reducir. Así que creo que en ese sentido es muy positivo y se tiene que aprovechar este ofrecimiento que se está haciendo por parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, apenas tengo 2 minutos de foro ya. 13.000 millones en pago a la deuda. Qué increíble, ¿verdad? Cuánto dinero. No me imagino que caben en este estudio. Cierro con 1 minuto cada uno, por favor. Arquitecto Juan Carlos Rodríguez, gracias por acompañarme. ¿Con qué mensaje para el pueblo hondureño? Pues el mensaje más claro no es otro más que tengamos conciencia de lo que necesita en este momento nuestro país, de la colaboración de todos para todos. El país necesita que entendamos que el ahorro, y no solo es combustible, y no solo es en electricidad, energía eléctrica, es en todo, porque lo que hoy gastamos mañana nos puede hacer falta. Por lo tanto, entendamos. El gobierno, desde ya semanas atrás hubiera iniciado esa campaña de ahorro, que era lo más fácil por hacer, por lo menos como el primer paso. Así es que no dejemos pasar más el tiempo. Cada día que pasa se nos va complicando cada vez más la situación en Honduras y a los hondureños. Por lo tanto, ahorremos, entendámoslo. Como ciudadanos es nuestra responsabilidad y como gobierno también que haga su parte. Muchas gracias. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica, coordinador, y la ingeniera María Eugenia Covelo, directora ejecutiva de Ecopetrol. Cierro con usted, ingeniera, 1 minuto, por favor. Gracias por acompañarme en el foro de 6. Con todo gusto. A mí me gustaría hacer énfasis en las recomendaciones de ahorro que le hemos estado diciendo a la gente en el caso de los carburantes. Hacer uso racional de nuestros vehículos, tratar de coordinar nuestras salidas diarias, o si podemos extenderlas un poco para no tener que estar en la calle todos los días, pues tratemos de hacerlo de esa manera. Si toca viajar fuera de la ciudad, trate de manejar a una velocidad constante, y si está acostumbrado a manejar a 100,
empiece a manejar a 90, esos 10 kilómetros de diferencia le pueden ahorrar un 15, un 20% en su consumo en ese viaje. Entonces, tratemos de mantener eso y por favor traten de salir no a las horas pico. Traten de mantenerse en horas de poco flujo para que entonces ustedes puedan economizar y a medida cada uno de nosotros vayamos poniendo un granito de arena en este ahorro, vamos a beneficiar al país completo para que todos no sintamos este impacto de los precios de los carburantes en la economía del país. Gracias, ingeniera. Kevin Rodríguez, usted que es experto en estos temas energéticos, ¿con qué cerramos el foro? Un minuto, por favor, gracias por acompañarme, como siempre, Kevin. Sí, no, de acuerdo, y compartir las recomendaciones de ahorro, tanto en combustible, ¿verdad? No salir en las horas pico, y en energía eléctrica igualmente, que tengamos conciencia del uso racional del mismo, procuremos no tener equipos que no necesitamos conectados en todo momento, cambiar al menos de manera temporal nuestro comportamiento de consumo de energía eléctrica, y para las autoridades también recomendaciones que se pueda trabajar, incluso organizar un equipo, que aquí hay instituciones especializadas que pueden apoyar a las autoridades a realizar un plan realmente energético, al menos para este 2022, enfrentarlo y aprovechar estos apoyos que están ofreciendo países como Estados Unidos y otras potencias, ¿verdad?, para poder tener estas medidas, implementarlas y que nos den alivios o medidas que nos permitan suavizar estos impactos mientras atravesamos esta crisis que todos esperamos se resuelva lo más pronto posible. ¿Ven la solución de esta crisis a corto, a mediano, a largo plazo? Díganme en 2 segundos. Mediano a largo. Mediano, ingeniero. Mediano largo. Mediano largo, ¿usted qué? Mediano largo, sí. Y lo están diciendo los expertos, así que ahorrar, a tomar medidas. El Estado puede utilizar 3 entradas, ¿verdad? Unos entran a las 7, otros pueden entrar a las 8, otros pueden entrar a las 9, para evitar esa aglomeración de automóviles. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Es correcto. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, que es el que decide todo por nosotros, nos vemos mañana, de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro de 6. Que Dios bendiga Honduras, con permiso.